Vale, bueno, teníamos la aplicación que en el fondo nosotros íbamos a tener. La aplicación, la app, Jokes, ¿vale? Un componente que sea la lista de categorías y un componente que sea el chiste, ¿vale? Una vez pulsamos en una categoría, le damos a este, nos aparecería un chiste en este lado, ¿vale? Muy despacito, ¿vale? Para no, para no perdernos nada. A ver, tengo mi app.js, ¿vale? Lo primero que he puesto aquí es app, ¿vale? Aquí me sobra el app header, tampoco lo quiero. App. Esto es nuestro componente de app. Le doy a npm start. A ver. Vale, no tengo los node módulos. Npm install. Vale. Me voy a por mis notas. Dame un segundo antes de. Me las he dejado. Vale. Mientras va cargando esto. Vale. Bien. Ya tengo el npm install esto. Ahora me debería funcionar npm start para que me arranque el servidor de desarrollo. ¿Vale? Lo que estamos aquí arrancando es un servidor de desarrollo que nos autocompila todas las cosas según vayamos cambiando los elementos. ¿Vale? Vamos a ampliarlo. Esto me devuelve app. Si yo ahora le cambiase y le pusiese mayúscula, me autocompilaría para actualizarme la aplicación. Vale. Tenemos que hacer el Chuck Norris Joke. ¿Vale? Primero vamos a hacer la lista de categorías. ¿Vale? Vamos a intentar crear un componente que funcione que sea la lista de categorías. ¿Vale? Entonces este componente pues nada, tendrá una lista de categorías. Tenemos aquí la API que tenemos que usar, ¿vale? Que es la API de los chistes de Chuck Norris. Bien. Lista de categorías. Lista de categorías lo vamos a meter en componentes. Components. ¿Vale? Había llamado lista de categorías, pues lo voy a llamar exactamente igual. Lista categorías JSX. Vale. Vale, tengo lista de categorías. Lo voy a hacer como un componente basado en clase. Vale, tengo lista de categorías que me va a devolver por el momento. Voy a ver si puedo mostrar la lista de categorías. ¿Vale? Por el momento que no haga nada, le voy a poner un class name, ¿vale? Por si acaso. Lista categorías. ¿Vale? Entonces no me lo está invocando porque no lo estoy poniendo. ¿Vale? Lo que he puesto, recordemos, en el index.js es el elemento dentro del elemento root le he puesto el componente app. ¿Vale?
React String Mode sencillamente nos obliga a usar JavaScript estricto, ¿vale? Podría estar o sencillamente podría no estar. Es una decisión que tenemos que tomar, ¿vale? Pero de esta forma estamos cogiendo este componente y lo estamos metiendo en el elemento root. ¿Cuál es el elemento root? El elemento que tenemos en el HTML. En index.html tenemos un div id igual a root, ¿vale? Aquí tenemos también mucho comentario. Está muy bien, pero si me lo puedo evitar, me lo evito, ¿vale? Pero tenemos aquí el componente root. Entonces, nuestro HTML es todo este HTML, ¿vale? Esto es sencillamente NoScript, es cuando un navegador no puede ejecutar JavaScript, ¿vale? O no tiene activado JavaScript. Hoy en día, esta etiqueta que estaba muy de moda, pues realmente si un navegador no tiene JavaScript puesto, prácticamente no va a poder ir por internet, ¿vale? Y el título está aquí en el HTML, que va a ser nuestra Chuck Norris app, ¿vale? Entonces ya tenemos aquí Chuck Norris app, nuestra app, ¿vale? En este elemento root, si nos vamos aquí a inspeccionar, en este elemento root, a ver, ¿vale? Tenemos el div id root, es donde hemos puesto nuestro componente app, ¿vale? ¿Puedes ampliar un poco? Es que no sé muy bien. Eh, es que esto está en iPhone. Espera. Ah, vale. Sí, esto está en iPhone fuera. App. Vale, y tenemos aquí el elemento app, que tenemos el div de root. Esto es el HTML, ¿vale? El HTML tal y como lo habíamos puesto. Tenemos nuestro head, etcétera, con el favicon, con todas las historias, ¿vale? Chuck Norris app, etcétera, etcétera. El HTML que tenemos aquí directamente, ¿vale? Y dentro del div id root es donde en el index.js, ¿vale? En el index.js es que nos lo meterá, el index.js nos lo llamará el webpack, ¿vale? Que es el que nos empaqueta todos los elementos, ¿vale? Nosotros podríamos cambiarle el contenido, etcétera, la descripción. El index.js, lo que hace este index.js es coger el app, ¿vale? Recordemos que en el fondo un componente de React es algo que su primera obligación es renderizar o imprimir HTML dentro de nuestra pantalla, ¿vale? Lo que hace, ¿vale? Pues lo que hacemos es coger este componente y meterlo dentro del elemento root. Por lo tanto, dentro del elemento root nosotros tenemos el componente app. ¿El componente app solo hace eso? Sí, por el momento solo hace eso, ¿vale? Por el momento solo hace eso. Si le ponemos app modificado, ¿vale? Pues si nos vamos al div root, pues ahora pone this app modificado. Si nos gustan más, como a mí, los CSS en minúsculas, pues el CSS habrá cambiado en minúsculas, ¿vale? Pero en el fondo esto es lo que hace, ¿vale? Crear HTML. Crea HTML, ¿vale? ¿Dónde lo mete todo ese HTML de la app? Aquí en el index.js, en el React DOM, sirve para eso. Para renderizar, para poner dentro de la página web, dentro del elemento root, le estamos poniendo el componente app, ¿vale? Ya está, eso es lo que hace. Entonces, nuestro componente app ahora va a ser un poco más complejo, porque ahora mismo le vamos a meter una lista de categorías. Lista de categorías también lo que hace es renderizar un HTML. Nos vamos a la app.js, ¿vale? Y tenemos que, vamos a meterle el componente de lista de categorías. Para meterle el componente tenemos que importarlo desde punto barra, recordemos, desde el sitio donde estoy, punto barra components. De todas maneras, si le damos a control de espacio,
nos lo va a averiguar. Components barra, ya nos dice qué lista de categorías. No tenemos otro, tiene que ser ese. Nos vamos aquí y le damos un nombre. Le damos el nombre que queramos, pero lo que estamos trayéndonos aquí cuando nos hacemos este tipo de import, lo que nos estamos trayendo es lo que estamos diciendo en el export default. ¿Vale? Nos estamos trayendo esta clase. ¿Vale? Esta clase. Puede en el export o no, da igual. ¿Vale? Nos traemos esta clase. ¿Vale? Entonces, esta clase lo que va a hacer es renderizarnos esto, lista categorías o lista de categorías, ¿vale? Nos va a poner un div con una clase de este estilo, ¿vale? Que va a poner dentro lista de categorías. Vale. Lo hemos importado en el app.js. Entonces ahora lo podemos poner como si fuese una etiqueta. De hecho, es un componente lista categorías, ¿vale? Podemos ponerlo así, ¿vale? Pero como no le vamos a meter children, si queremos, incluso podemos autocerrarlo, ¿vale? Para que nos quede un código más limpio. ¿Qué es lo que ha hecho eso? Que tenemos app que nos pone este div y dentro lista categorías. Tenemos el root, que es donde hemos puesto las cosas, tenemos el app y dentro hemos puesto lista categorías. Lista categorías nos crea este HTML, ¿vale? Por eso nos pone lista de categorías. Nos crea este HTML, ¿vale? Que es lo que le hemos dicho que nos cree. Este HTML, ¿vale? En el método render, que en el fondo el método render es el que pinta las cosas, ¿vale? Que se dedica a pintar las cosas. Vale, ahora tenemos que complicar este método render. Vale, ¿cómo lo vamos a complicar? Le vamos a poner pues, una lista de cosas, una lista de categorías en principio. Vale, yo cuando tengo un componente basado en clase tengo una serie de métodos, ¿vale? Y el que nos renderiza de esta clase es el método render. El método render se dedica a pintar las cosas. Vale. ¿Cuándo se pintan las cosas? Se pintan las cosas primero la primera vez que se crea. ¿Vale? Cuando creamos este componente hay que pensar, por ejemplo, que nosotros en el index ponemos el app. El app dice, pues voy a poner el app y necesito crear el componente de lista categorías. Crea lista categorías y entonces en este momento se pinta esto. ¿Cuándo se vuelve a pintar? En varias ocasiones, fundamentalmente dos que podemos manejar, ¿vale? Que es cuando cambiamos el estado o cuando cambiamos las propiedades. Ahora vemos las propiedades, ¿vale? Y veremos el estado. Primero vamos a ver el estado. El estado de un componente hay que pensar en él como el estado real de un componente. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el estado de mi lista de categorías? ¿Vale? Entonces, mi lista de categorías podría ser un estado, por ejemplo, pues la lista en sí, si hay alguna categoría seleccionada, si está ordenado o no, ¿vale? Todas esas cosas forman parte del estado de mi lista de categorías. Mi lista de categorías está en un momento en un estado determinado, ¿vale? Entonces, cuando pensamos en las cosas que tienen que ir en un estado, hay que pensar qué sentido tiene lista de categorías, ¿vale? Para que funcione por sí sola, ¿vale? Lista de categorías, en principio, tiene que funcionar por sí sola. Entonces, lista de categorías parece ser el lugar donde su estado, lista de categorías, va a ser, por ejemplo, el estado va a ser qué categorías hay, si las hubiese ordenado o no, si tuviese alguna seleccionada, etcétera, etcétera. ¿Vale? Básicamente, lista de categorías va a tener un estado que son las categorías que existen, que las tenemos aquí, que me lo voy a copiar. Vale. Entonces, Alfonso, una pregunta que a lo mejor no sé si viene al caso, ¿no? ¿Por qué unos archivos son JS y otros, y este de lista categoría es JSX? da igual. ¿De eso da igual? Da igual. Pues ya está, vale. Ya está claro. A ver. He visto la X, digo, a lo mejor es que son archivos diferentes o... No, la guía estilo de
el Benby, por ejemplo, que es no deja de ser una guía de estilo, nos dice que los archivos que tienen JSX, estos JSX, ¿vale? No es HTML real, que se llamen JSX, ¿vale? Dejemos app y sobre todo dejemos index, ¿vale? Porque el webpack se va a liar, ¿vale? Pero el resto, si queremos, lo podemos llamar JS o JSX, no importa, ¿vale? Es una guía de estilo. Le podríamos llamar Pepito, ¿vale? No importa, o sea, realmente mientras Webpack, que es el que nos tiene que coger todas, Webpack en el fondo es el que nos va a coger todos los JavaScript y los va a poner juntos. Mientras él le digamos los puntos pepitos son JavaScript, pues cogerá los puntos pepito. ¿Vale? Pero bueno, por lo general son .js o .jsx, no importa. ¿Vale? Es un tema de estilo. JSX es puro de React. JavaScript es más genérico. Entonces, la guía de estilo de Airbnb te dice si son componentes React, le pones JSX. Son componentes puros de JavaScript que no tienen JSX, les pones JS. Vale, entonces el JSX es de React puro y los otros son de JavaScript. Sí, pero que da igual. Sí, bueno, Da igual. da lo mismo, pero sí, más que nada por saberlo, vaya, más información. Sí, vale. Entonces, Vale, sí, tengo. perdón. No, no, no. Además, quiero que me interrumpáis. O sea, no quiero pasar nada por alto. ¿Vale? Porque quiero. Vamos a terminar lo que es React básico, pues ahora cuando podamos desplegar una aplicación en producción, básicamente terminamos el React básico y lo demás van a ser cosas bastante avanzadas y ahí sí que yo puedo tener, puedo generar, eh, puedo dar faena para a gente que va un poco más a lo básico y gente que quiere algo más avanzado. Pero hasta ese momento no, por eso necesito ese repaso para que las cosas estén claras. ¿Vale? Entonces, me interrumpís como si me tiro toda la mañana con este repaso. No pasa nada. ¿Vale? Que no quede ninguna duda. Vale, entonces, tenemos... Dame un segundo. Que esas transparencias de ciclo de vida, como Will Mount y todas esas cosas, me las han despegado, me han jodido la vida. ¿Vale? Pero, a ver... Vale, tenemos el ejemplo clásico. A ver... Vale. Vale. Este es el ciclo de vida, ya es el que se está poniendo más. ¿Vale? Que es... ¿Cuál es el ciclo de vida? ¿Vale? Nosotros, el ciclo de vida de un componente, ¿qué es lo que le pasa al componente? Cuando se crea el componente, llamamos al constructor. Aquí no tenemos constructor, ahora veremos que lo necesitaremos para el estado. Después llama al getDerivedState from props, ¿vale? Este es nuevo y sirve básicamente, el problema es que es estático y funciona de forma bastante diferente al ser estático. Pero digamos que a partir de unas props podríamos sacar un estado derivado, ¿vale? O sea, pero tendría que ser directo, no podemos hacer un axios ni nada porque no tenemos el tiempo, ¿vale?
estático no tenemos el tiempo para manejarlo, ¿vale? Porque no tenemos acceso al dis, entre otras cosas, ¿vale? Entonces es un poquito más complicado. Should component update es lo siguiente, ¿vale? Get derivative state from props. Esto es por si a través de las propiedades que nos están pasando, ¿vale? Tenemos algún estado derivado. Vale, lo siguiente que se hace al montar por primera vez es el render, ¿vale? Que pintamos esto, ¿vale? Y luego cuando ya está hecho el render, ¿vale? Hace el component did mount, ¿vale? Cuando ya ha pintado esto, lo hace el component did mount, ¿vale? El component did mount, ¿vale? O el use effect, que sería en hooks, el component did mount es donde, por lo general, y no nos pensemos tampoco muchas otras cosas, vamos a rellenar nuestra tabla o nuestra lista o lo que sea, ¿vale? Entonces vamos a rellenarla a través de una cosa que se llama el estado. El estado, de nuevo, es aquello que es el estado propio del componente. La lista de categorías pues tendrá una serie de categorías que listar, ¿vale? Su estado, ¿vale? Entonces, para crear el estado, lo primero es que tenemos que inicializarlo en el constructor, ¿vale? Constructor props, ¿vale? Super props. Esto, pues, con una cantinela, ¿vale? Hay que hacerlo, ¿vale? Nos está diciendo, es un constructor que no sirve para nada, ¿vale? Bueno, por el momento no sirve para nada. Ahora le vamos a hacer una cosa que es this state, ¿vale? Vamos a crear el estado. El estado es un objeto y vamos a decir que las categorías son un array vacío, ¿vale? Con esto inicializamos el estado. Vale. ¿Es necesario inicializarlo? En la teoría no, en la práctica sí. En teoría nadie te dice, si esto lo quitas no te va a dar error, ¿vale? Pero te va a dar error lo siguiente. Vamos a ver la parte del primer montado, ¿vale? Esto, de cómo se monta. Después del constructor y el getDerivedStateFromProps, vamos a obviarlo por el momento, nosotros nos vamos al render, ¿vale? Entonces nos lo va a imprimir. ¿Qué es lo que pasa? Si yo necesito imprimir una lista de categorías, aquí mi lista de categorías ahora va a ser el estado, ¿vale? Parte de mi estado va a ser mi lista de categorías. La voy a tener dentro del estado del elemento, ¿vale? Dentro de categorías, que va a estar vacía. Entonces, si yo hago el render la primera vez, esto ya es JavaScript, le tendría que hacer un map, ¿vale? This state categorías punto map, ¿vale? El map lo que hace es transformar cada categoría, cada elemento que pongamos aquí, en otra cosa, ¿vale? Entonces le tenemos que coger una función que es el elemento a transformar y le tenemos que devolver, hacer el return, o si directamente, si lo ponemos así, si lo ponemos de esta forma no hará falta hacer el return, ¿vale? Lo que vamos a hacer es transformarlo, por ejemplo, en un div ¿vale? Con el nombre de la categoría dentro. Aquí tenemos esto, tenemos como una especie de plantilla, ¿vale? JSX tiene una especie de plantilla que la podemos escapar con las llaves y le ponemos e, ya está, porque categorías en principio sabemos que va a ser una lista de strings, ¿vale? Porque si nos vamos aquí y vemos cómo son las categorías, vemos que no deja de ser una lista de strings: animal, career, celebrity, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, entonces tenemos nuestras categorías, ¿vale? Y hacemos el map,
¿vale? Vamos a ver cómo tenemos ahora mismo la aplicación. La tenemos vacía. ¿Por qué? Porque tenemos la lista de categorías, pero nuestro map está vacío. Podríamos inicializar el estado como, por ejemplo, cat 1, ¿vale? Para probar. Categoría 2, ¿vale? Entonces nos sale esta lista de divs de las categorías, ¿vale? Hemos visto que por cada elemento del array, hemos convertido ese elemento del array, ¿vale? Que es lo que hace map, transformar algo. Convertimos ese elemento de array en div con el elemento aquí, ¿vale? Podríamos ponerlas, por ejemplo, en una lista ordenada o desordenada. Podríamos hacerlo, ¿vale? O incluso mejorar este div de alguna forma. O incluso crearnos nuestro pequeño componente, ¿vale? Nuestro pequeño componente para que esto tenga una forma. Pero bueno, con un div por el momento. Vamos a ponerle class name. Es igual category item, por ejemplo. ¿Vale? Pues ya tendríamos lista categorías y categoría item. ¿Vale? No haría falta del todo, ¿vale? Porque es redundante. ¿Vale? No me hace falta. Tengo lista de categorías. Tengo suficiente para hacer un buen CSS. Vale, esta es mi lista de categorías. Nosotros podríamos ahora, por ejemplo, darle un CSS. Ya tenemos mi estado que son la lista de categorías. ¿Por qué es necesario inicializar el estado? Vale, si yo quito esto y lo grabo, me da un casque, ¿vale? Me da un error, type error, cannot read read property, categorías of null, de lista categorías JSX 18. ¿Vale? Realmente no es el 18, ¿vale? Pero se está saltando algunos, pero el problema es esto, ¿vale? Cannot read property categorías of null, ¿vale? This state no está inicializado, por lo tanto es nulo. Por lo tanto, si yo cojo cualquier cosa, ¿vale? Vamos a probarlo aquí en la consola. Si le digo null.categorías, nos tiene que salir, ole, ese error, ¿vale? ¿Por qué? Porque está nulo. Si yo hago cualquier cosa, const, le vamos a llamar a es igual a null, a.categorías, tengo ese error, ¿vale? El error que nos está dando, ¿vale? Como thisState no existe, ¿vale? Pues categorías está a nulo. O sea, categorías no puedo sacar categorías, ¿vale? Porque no puedo sacar categorías de un null. Y me da este error. Vale, vamos a inicializar el estado de otra forma. Vale, vamos a inicializar el estado, pero le hacemos el thisState y inicializamos el estado a vacío, por ejemplo. ¿Vale? Me dice cannot read map property of undefined. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora tengo el estado, ¿vale? Pero no le he creado categorías, ¿vale? Tengo el estado, ¿vale? Vamos aquí de nuevo a la consola a ver lo que pasa en JavaScript, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en JavaScript plano? Vale, si yo tengo const es igual, bueno, s, mi estado, ¿vale? Si yo tengo const s es igual a esto, ¿vale? Si pongo s, es el objeto de este vacío. Si yo le pongo el s, que sería mi estado, categorías, ¿vale? Me dice que es undefined, ¿vale? Entonces el problema es que es undefined. Si yo le hago a s.categorías.map, ¿vale? De lo que sea, ¿vale? De console.log, ¿vale? Me dice cannot read property map of undefined, ¿vale? Hemos conseguido reproducir el error que tenemos aquí, ¿vale?
Entonces, aquí le debería... por eso estamos inicializando el estado, ¿vale? Todo esto viene de por qué inicializamos el estado. Categorías, ¿vale? Categorías lo podría inicializar a nulo. Me pasaría lo mismo, ¿vale? Pero con nulo, ¿vale? Necesito algo que pueda tener un map. ¿Qué es lo que puede tener un map? Por defecto, un array, ¿vale? Entonces inicializo normalmente las categorías al array vacío, ¿vale? En este caso ya map me va a funcionar y ya no tengo errores. Esto es por lo que inicializamos el estado. No es necesario, no lo es, ¿vale? No lo es. Por ejemplo, si recordemos, por ejemplo, que un define y false y null, ¿vale? En una condición nos va a devolver lo mismo. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos que poner aquí condición dos puntos false, sería como no ponerla, ¿vale? Básicamente, ¿vale? No haría del todo. Pero bueno, buena práctica inicializar siempre el estado, ¿vale? Tener controlado lo que está y luego desde un punto de vista de claridad de código vas al constructor y miras las cosas que hay en el estado, ¿vale? Y puedes entender cómo funciona. Vale. Entonces, categorías las tenemos a vacío. Entonces ya tenemos el this state de categorías, ¿vale? Lo tenemos a vacío o lo podríamos haber inicializado para pruebas con categoría 1, categoría 2. ¿Vale? Bien. Aquí nos da un error y es que cada vez que yo hago una lista debo tener una propiedad key, ¿vale? Esto es, en el elemento superior de la lista, estamos aquí cuando hacemos la transformación, ¿vale? En el div, si yo aquí podría tener, por ejemplo, un span por dentro, ¿vale? Lo que fuese, ¿vale? Pero recordemos que el elemento transformado realmente es el de fuera, ¿vale? El de fuera, dentro son componentes que tiene dentro, ¿vale? Pero la transformación absoluta se hace contra el elemento de fuera. Vale. En el elemento de fuera me dice que ponga una propiedad que se llama key. ¿Qué es una propiedad? Una propiedad es algo que ponemos dentro del tag, ¿vale? Igual que ponemos el class en HTML o ponemos el href cuando es son propiedades del tag, propiedades del nodo, realmente, ¿vale? Del nodo. Vale, nos dice que pongamos una propiedad key y que tiene que ser única. Vale, entonces tenemos que poner aquí una propiedad key. Esto lo hace por JavaScript, lo hace por rendimiento, ¿vale? Y no tiene que ser nunca la misma propiedad. En este caso, con poner la E sería suficiente. ¿Por qué? ¿Vale? Porque si nos vamos... Porque entendemos que no se van a duplicar nunca, ¿vale? La key no aparece aquí, la usa React, pero no aparece la key, si vemos, ¿vale? Eso es puro de React. Vale. La usa React para temas suyos. Pongamos, en este caso, las categorías son solo un literal que no se va a repetir, sino, pues no sería una categoría. Entendemos que no se va a repetir. ¿Vale? Tampoco explotaría nada en el momento que se repitiese, sería más preocupante por la parte de que tendríamos categorías repetidas. Pero en un momento dado, map también puede coger, además del elemento, el índice del elemento, que es el índice del array, ¿vale? Y nosotros podríamos usar ese i podríamos usar ese i para usarlo aquí. A fin de cuentas, esto es el índice del array. Si nosotros lo ponemos aquí, ponemos el i y el e, ¿vale? Pues nos pone el 0, el 1, etcétera. Recordemos que los arrays empiezan por 0, pues el 0, el 1, etcétera. Esto es el índice. En este caso no nos es necesario el índice, ¿vale? Porque entendemos que no se va a repetir nunca, por lo tanto la key
me vale con la E. Si tuviésemos, por ejemplo, un ID del objeto, me valdría con el ID del objeto. ¿Vale? El asunto es si, por ejemplo, no tenemos un ID del objeto o cualquier otra razón, pues que necesitamos aquí un ID único. En un último caso, incluso podríamos hacerlo aleatorio. Vale. Entonces, ya tenemos esta lista, ¿vale? Las categorías, pero las queremos inicializar a un array vacío. Vale. Si nos vamos aquí, de nuevo, hemos hecho el constructor, inicializamos el estado, pintamos, hemos pintado, hemos visto que se pinta en vacío, ¿vale? Y lo siguiente que vamos a hacer, lo siguiente que se hace en la primera pasada, la primera vez que se monta, lo siguiente que se ejecuta es el component did mount, ¿vale? Entonces, component did mount es lo siguiente que se va a ejecutar, ¿vale? Creamos ese método, el component did mount, vamos a poner console log component did mount. Componente ha sido montado. ¿Vale? Si nos vamos aquí y nos vamos a la consola, nos dice que component did mount. ¿Vale? El componente ha sido efectivamente montado. Ha creado todo, lo ha pintado. Podríamos poner aquí el render antes del return. ¿Vale? Podríamos poner aquí el render antes del return y console log render. ¿Vale? Primero ejecuta el render, como decimos aquí. Primero el constructor. Es raro poner console logs en el constructor, pero bueno, lo voy a poner. No sé ni siquiera si se pintan. ¿Vale? Console.log constructor. ¿Vale? Primero pasamos por el constructor, como está aquí, ¿vale? Luego pasamos por el constructor, el getDerivaState este no lo estamos usando. Luego vamos al render, ¿vale? Renderiza y luego component did mount. Y eso es efectivamente lo que ha hecho. Pasa por el constructor primero, construye, luego hace el render y luego el component did mount. Vale. Entonces, con el component did mount nosotros podemos ir, por ejemplo, con Axios o con Fetch, ¿vale? Nos da igual, ¿vale? Nos podemos ir. Axios es sobre todo la librería para traer JSON. Nos podemos ir a por los elementos, ¿vale? Por los elementos de las categorías. Vale. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo voy a hacer con Axios. Para eso tengo que importar Axios y me lo tengo que traer. npm install save Axios. Bueno, lo que tarde. El asunto. Yo lo que voy a hacer ahora es traerme los datos, ¿vale? Que es una promesa. Axios me vuelve una promesa, entonces me los traerá en un momento dado, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Luego voy a ejecutar el setState. En el momento que yo ejecute el setState, se va a poner en marcha el updating, ¿vale? Aquí tenemos los tres casos básicos en los cuales se actualiza el componente. ¿Cuándo se actualiza? Cuando recibe nuevas propiedades, cuando se ejecuta el setState o cuando se hace un force update. Este último, a ser posible, no hay que usarlo nunca, ¿vale? A no ser que a veces te puedes ver obligado. Yo por el momento, en los proyectos, en alguna ocasión lo he hecho para testing, pero no lo he hecho, pero nunca he tenido que usarlo, ¿vale? Nuevas propiedades,
setState y el forceUpdate. Vale. Aquí pasaría a getDerivedState from props. Este es más complicado, lo veremos más adelante. Luego pasaría a shootComponentUpdate, que por defecto esto es un método que devuelve true, ¿vale? shootComponentUpdate por defecto, si no lo sobreescribimos, devuelve true, que es, ¿debería el componente actualizarse? Sí, ¿vale? Ya está, ¿vale? shootComponentUpdate lo que hace es eso, ¿vale? Devuelve true si debería actualizarse y devuelve false si no debería actualizarse. Este lo podemos usar si tenemos alguna razón para que el componente no se actualice, ¿vale? Si no se actualiza, se queda ahí. Si se actualiza, volvería a ejecutar el render, ¿vale? Vamos a dejar este, el getSnapshot, y luego haría el component didUpdate, ¿vale? El componente se habría actualizado. Esto lo veremos también de nuevo más adelante. Vale. Digamos, component didUpdate ya se ha pintado, ¿vale? El elemento. Esto sería igual que aquí. Ya hemos pasado por el render, ¿vale? De todas maneras, cuando cambian las propiedades o cuando se hace el setState, que es lo que vamos a hacer nosotros, ¿vale? Ejecuta toda la parte de update, ¿vale? Volvemos a npm start. Ahí tenemos la aplicación. Vale. Voy a ejecutar Axios, pero voy a hacer primero una cosa, ¿vale? Vamos a hacer una prueba más básica, que sería thisSetState. Vale, vamos a forzar ese cambio, ¿vale? Vamos a forzar ese cambio. Está aquí. Vamos a forzar ese cambio. Lo podemos forzar o pasando de nuevas propiedades o con el setState. Vamos a forzar ese cambio. Vamos a crear unas propiedades nuevas, ¿vale? thisSetState, ¿vale? thisSetState. Abrimos un objeto, le ponemos categorías y vamos a crear unas categorías nuevas que van a ser la 1 y la 2. Grabamos y nos pone la 1 y la 2. Vale, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Lo que ha pasado es lo siguiente. Vamos a repasar todo el ciclo de vida. Hacemos el constructor. Hemos inicializado el estado a 0. Ha ido al render. Ha impreso, o sea, ha pintado este div. Lo ha pintado, ¿vale? Ha pintado este div. De aquí nada, porque categorías estaba vacío, ¿vale? Y ha ejecutado el component didMount. En el component didMount le he dicho, tienes que cambiar el estado, ¿vale? Tienes que cambiar el estado y categorías ahora va a ser este array. Eso es lo que ha hecho el component didMount. Para cambiar el estado se usa thisSetState, ¿vale? Nunca thisState igual, ¿vale? Esto cambiaría el estado, pero no dispararía todos los elementos, ¿vale? thisSetState. ¿Qué es lo que ha pasado al hacer thisSetState? Que nos hemos ido a la segunda parte, a la parte de actualización. Hace el setState, ha pasado su component update por defecto es true y ha vuelto a hacer el render, ¿vale? Ha vuelto a pintar esto. Ha pintado esto y aquí ya tenía cosas en el estado, por lo tanto nos ha vuelto a pintar todo esto, ¿vale? Y luego ha ejecutado component didUpdate, que en principio no hace nada, ¿vale? Vamos a ver. Solamente actualiza si modificas algún estado que utilice. Si tú tuvieras, por ejemplo, otro estado no. que se llame Pepe y lo cambias, como no lo estás utilizando, no actualiza nada. Debería actualizarlo. Pues... Lo que pasa es que no se verá. Vamos a verlo, vamos a verlo. Tenemos aquí el render, ¿vale? Vamos a ver por dónde han pasado los elementos, ¿vale? Si nos vamos al F12 y nos vamos a la consola, hemos ido al constructor,
luego hemos ido al render, luego hemos ido al component mount y luego hemos vuelto al render. ¿Vale? Lo ha vuelto a renderizar después del component mount al ejecutar el set state. Vamos a poner también, por ejemplo, el should component update. Should component update, ¿vale? Vamos a hacer que return true. Sí, háztelo, ¿vale? O sea, return true, quiere decir, sí, actualízate. Lo vamos a poner también console log. ¿Vale? Should component update. Vale. Pasa por el constructor, pasa por el render, ¿vale? Lo imprime, pero solo imprime el div porque no tiene nada, ¿vale? No tiene ningún elemento, ¿vale? Luego pasa por el component mount que le actualizamos las categorías, ¿vale? Al actualizar las categorías nos vamos al ciclo de vida del updating, ¿vale? Voy a dejar esto aquí, al ciclo de vida del updating. Pasa por should component update, que vuelve true, por lo tanto se actualiza, y luego pasa otra vez por el render. Vamos a ver si en vez de las categorías, ¿vale? Vamos a cambiar otra cosa, ¿vale? Vamos a quitar esto y vamos a cambiar, por ejemplo, el optional property, yo qué sé, propiedad, dos puntos true. Vale, vamos a ver. Vemos que sí que lo renderiza. Da igual la propiedad que cambies, aunque no tenga ningún sentido aquí dentro. ¿Vale? Vemos que ha pasado por el constructor, nos ha hecho las categorías, ¿vale? Nos ha inicializado el estado. Luego ha pasado por el render, ha pintado esto vacío, porque no tenemos nada en el mapa. Ha pasado al component mount, que ha actualizado una propiedad que se llama propiedad, ¿vale? Y luego ha entrado, ¿vale? Cuando se ejecuta el set state, entra en el updating, ¿vale? Por lo tanto, entra en el updating. Ahora, el estado sea diferente, lo podemos poner aquí en el render, podemos poner también el this state, ¿vale? Pero el asunto ha pasado por el subcomponent update, ¿vale? Porque ha vuelto al elemento y ha pasado al render, ¿vale? Ha vuelto a renderizarlo. Lo ha vuelto a renderizar exactamente lo mismo, porque no había nada que nos interesase que hubiese cambiado. Pero lo ha vuelto a hacer, ¿vale? Y si yo cambio un estado fuera de DeepMount, un estado que no tenga nada que ver, el propiedad de este que nos hemos inventado, fuera de DeepMount, en un... no lo sé. Vamos a hacer una cosa, vamos a cambiarlo en otro sitio. Vale, vamos a cambiar el estado en otro sitio. Alfonso, ahí yo sigo confundiéndome porque yo no tengo que decir los estados que quiero que él tome en cuenta arriba, fuera del component mount. No, es lo de inicializar ya he dicho que en el fondo es una buena práctica, ¿vale? Yo propiedad debería haberla inicializado, aquí le podría haber puesto propiedad, ¿vale? Coma, propiedad es más, igual a true, ¿vale? Va a hacer lo mismo, ¿vale? Pero el estado se ha actualizado con exactamente lo mismo, ¿vale? Pero en el momento que yo llamo a set state, empieza el flujo de actualización, Ya. ¿vale? Haga lo que haga, ¿vale? Esto es una buena práctica, ¿vale? Pero que sepáis que no es necesario, o sea, no es necesario. Yo puedo hacer el set state de algo que no haya puesto Vale. Vale. No lo hagamos, ¿vale? No quiere decir que lo hagamos, ¿vale? La buena práctica es que esté todo aquí en el constructor, pero el estado es cualquier cosa. Set state te añade cosas al estado, ¿vale? Si ya existe, si ya existe, como por ejemplo categorías, te la actualiza y si no te la añade, ¿vale? Set state desde un punto de vista de JavaScript lo que hace es algo parecido a new state. No,
new state, quiere decir new state igual a punto all state, coma, propiedad. Vale, esta construcción que odiada por mucha gente, que poco a poco, si ya la veis mucho, básicamente lo que hace es coger todas las propiedades que ya existían y meterle y añadirle una, ¿vale? Si ya existía aquí, si ya existía la propiedad, lo que hace es sobreescribirla, ¿vale? Pero básicamente lo que hace es esto, ¿vale? Este tipo de construcción, eso es lo que hace setState, ¿vale? Le añade una, la añade o la sobreescribe, ¿vale? Pero que también me interesaba que no estuviese aquí, porque en el fondo quiero que veáis que el estado ha cambiado categorías y luego categorías propiedad, ¿vale? No tiene por qué cambiar, pero no tiene por qué cambiar, ¿vale? Si lo dejamos igual, no tiene por qué cambiar, pero cada vez que llamamos a setState me va a volver a renderizar. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos que actualizar en el component didMount? No siempre. A veces nos ven component didMount, no siempre. Es muy normal también actualizar en el component didUpdate. ¿Vale? Vamos a ponerlo ahora. Component didUpdate. Console log component didUpdate. Vale. Vamos a ver el ciclo de vida que tenemos aquí. ¿Vale? Vamos a ver todo el ciclo de vida. Tenemos la parte de montado. ¿Vale? La parte de montado. Tenemos el constructor, pasamos por el constructor y luego pintamos. ¿Vale? Después de pintar, ejecutamos el component didMount. ¿Vale? Constructor, pintar, component didMount. ¿Vale? Entonces, esta es la primera parte, ¿vale? Que ya la tenemos. Constructor, que básicamente hemos iniciado las categorías. Render, que lo hemos pintado, vacío, ¿vale? Y el component didMount, ¿vale? Que ejecuta pues lo que nosotros queremos que ejecute. Por defecto no ejecuta nada, ¿vale? Por defecto component didMount no hace nada, ¿vale? Pero es la parte de montaje, la primera vez que lo ejecutamos. Luego, al hacer setState, ¿vale? El setState es una de las tres cosas que obligan a actualizar. ForceUpdate, que ya te digo que esta no es necesaria, no me he visto forzado a usarla nunca. Si cambian las propiedades, cambia el estado de las propiedades, aunque la propiedad sea exactamente igual. Recordemos que en el fondo todo es un objeto, entonces realmente está cambiando el puntero a ese objeto, ¿vale? Entonces, para él aunque ponga lo mismo, es lo mismo, es diferente. Vale, pero tenemos unas nuevas propiedades o que se ejecuta el setState. Cualquiera de esas, que derive state from props, es bastante avanzado, no me voy a entrar. Should component update, que lo que devuelve esto es un true o un false, si debería o no hacer el update. Render, esto es, volvemos a pintarlo, hemos vuelto a pintarlo, en este caso otra vez vacío, porque propiedad no hace nada, ¿vale? Y component didUpdate. Entonces tenemos el component didUpdate. Cuando ya se ha ejecutado, cuando ya se ha hecho todo el update, ¿vale? Es posible que nos tengamos que traer nuevos datos, ¿vale? Y eso ahora lo veremos. ¿Por qué? Igual nos tenemos que traer nuevos datos. Porque se han actualizado las propiedades, ¿vale? O incluso el estado, que puede ser, por ejemplo, un filtro o una página, ¿vale? Si estamos paginando, podría ser página 1, página 2, ha cambiado. Entonces no deberíamos actualizar las propiedades, ¿vale? No nos vale lo que tenemos en component didMount, porque el component didMount se ejecuta, ahí va, el component didMount se ejecuta solo una vez, ¿vale? Solo una. Entonces, una vez ya actualicemos el estado, las propiedades, ya no tenemos el component didMount, tenemos el component didUpdate. Antiguamente hasta hace prácticamente nada, todo esto va muy deprisa, ¿vale? Había un
método que se llama component will receive props, que era que va a recibir propiedades. Entonces a veces hacías las actualizaciones ahí. Ahora ya no tenemos eso. Entonces el problema que tenemos con el component did update es que no sabemos qué ha pasado. ¿Vale? Lo podemos saber porque tenemos, ya lo veremos más adelante, porque tenemos las propiedades antiguas y las propiedades previas. ¿Vale? Tenemos el prep-props y el prep-state. ¿Vale? Como tenemos las antiguas propiedades y tenemos el antiguo estado, podemos compararlo. ¿Vale? Pero entonces lo podemos saber así, pero realmente component did update se ejecuta da igual que hayan cambiado las propiedades, que haya cambiado el estado. Esto luego, cuando pongamos la frase, vamos a ver un problema que nos puede ocasionar, pero sencillamente es aplicar un poco de lógica y ver qué es lo que ha cambiado y ver cuándo tenemos que actualizarlo. ¿Vale? Si es que es necesario, ¿vale? Porque luego tenemos should component update también, que no hay que olvidarlo y tiene bastante uso, aunque por ejemplo en la mayoría de... Aquí por ejemplo en el blog de este señor te dice que no se usa, ¿vale? No es verdad. ¿Vale? Should component update, un common React Lifecycle method, de un common nada, de un common tú, porque no... de un common nada, este tiene mucho uso y habiendo desaparecido component will receive props, más. Vale, entonces, vale, vamos a ver. Tenemos nuestro Chuck Norris, ¿vale? Hemos hecho el component did update, etc. Vamos a hacer lo que hacíamos antes, que era cambiar las categorías, ¿vale? Vamos a olvidarnos de propiedad. Bueno, era sencillamente un experimento. No hace nada aquí propiedad. Entonces nos pone la categoría 1, nos pone la categoría 2. Vamos a hacer un pequeño jueguecillo, por ejemplo. Vamos a suponer... Vale, tenemos todo el ciclo de vida. Pasamos por el constructor, del constructor lo pintamos y luego al component did mount, ¿vale? Como el component did mount haga un set state, nos vamos a ciclo de vida de actualización. Should component update, ¿vale? Ya no hay constructor, esto es debería el componente actualizarse, ¿vale? Luego va al render y luego al component did update, ¿vale? Should component update es un método que devuelve true o false según si queremos que lo actualice o no queremos que lo actualice. ¿Vale? Should component update. Vale. Should component update, si nos vamos... esto es la documentación oficial. ¿Vale? Should component update. Vamos a ver exactamente aquí qué es lo que ocurre. ¿Vale? Should component update se ejecuta antes de pintar, ¿vale? Entonces, realmente antes de pintar nos está diciendo, podríamos recuperar, por ejemplo, que esto nos será útil después, vamos a ver varias formas de hacer lo mismo. Tenemos las propiedades siguientes y el estado siguiente, con lo cual en should component update yo ya podría saber si lo que se está modificando son las propiedades o es el estado, ¿vale? Eso lo veremos más adelante, pero should component update es muy útil, ¿vale? Porque por ejemplo queremos solo actualizar si cambia las propiedades por alguna razón o solo si cambia el estado. Vale, primero vamos a hacer un pequeño experimento que sencillamente le voy a poner false, ¿vale? Lo ha construido, ha renderizado, vamos al constructor, de ahí al render, lo pinta, component did mount y hace el set state. El set state lo primero que llama es should component update y como returna el false, ¿vale? Paramos, ¿vale? Se acabó, no se actualiza más. Should component update false, no debería actualizarse, como lo hice en inglés. Should component update, no, ¿vale? Entonces no se actualiza, no sigue actualizándose, ¿vale? No me interesa que se actualice el componente, ¿vale? Eso es al final código. Nosotros tenemos aquí de nuevo las next, en este caso next props y next state. ¿Vale?
Entonces le he devuelto false. ¿Vale? Yo puedo, por ejemplo, comprobar el next state. Vamos a ver una cosa aquí. Console log. Bueno, después del subcomponent update le voy a decir que me imprima el this state y el this next state. ¿Vale? Vale, subcomponent update. Aquí tengo las categorías. This state, this set state. Next status, ¿no? Next state. This no. Ya esto me estoy liando con el this. No es en this, es en next status. ¿Vale? Ojo con este tipo. Vale. Aquí yo tengo this state. ¿Vale? Cuando yo llego a subcomponent update, recordemos que lo que ha pasado es que yo en el component did mount he cambiado el estado. ¿Vale? Y a categorías le he puesto 1 y 2. Entonces yo en next state tengo el estado que me viene, ¿vale? Que tiene las dos categorías, 1 y 2. Y, y en subcomponent update todavía no ha actualizado el estado. Por lo tanto, en this state tengo las que tengo hasta el momento, que son 0. ¿Vale? Yo podría hacer cualquier función para comprobar si el estado me tiene que actualizar. Por ejemplo... Y lo tienes en 0 porque arriba en el this state lo tienes, en el array vacío lo tienes en 0, ¿no? Sí, exacto. El array vacío es un array de 0. ¿Vale? Entonces es 0 porque lo hemos inicializado. Aquí le hemos puesto 2 y... 2. ¿Vale? Le hemos puesto estas 2. De todas maneras estamos devolviendo false. ¿Qué es lo que pasa? Que con next state y mi estado actual, ¿vale? Pues yo podría poner pues cualquier condición para imprimirlo o no imprimirlo. Por ejemplo, coger el estado, recorrérmelas todas y comprobar si hay palabrotas. Cualquier cosa, lo que se me ocurra. ¿Vale? Lo que se me ocurra. Pero esto sí, el componente debería actualizarse. ¿Vale? O por ejemplo, quiero actualizarlo solo si cambia el estado. Pues si cambia las propiedades, yo no quiero que se actualice, ¿vale? Porque tengo ahí algún problema de que me cambien las propiedades continuamente o cualquier razón, ¿vale? Entonces, se actualiza solo si ha cambiado tal elemento, ¿vale? Cualquier cosa. Esto es código. Puedo poner lo que me dé la gana. Tengo las propiedades anteriores en thisProps, las propiedades que me vienen en nextProps, ¿vale? Que pueden ser las mismas. Recordemos que se actualiza o bien por hacer un setState o bien por modificar las propiedades, ¿vale? Si se modifican las dos cosas a la vez, básicamente me va a ejecutar dos veces en la parte de update, ¿vale? Y en el caso que yo quiera decirle que esas categorías 1 y 2 me las ordene, por ejemplo, alfabéticamente, donde coloco ese this set state. ¿En el component did mount o en el should component update? Vale, quieres que te ordene las categorías alfabéticamente. A ver, yo no lo haría ninguna de los dos. Sí, a ver, yo lo haría en el component did mount, ¿vale? Lo haría en el component did mount anterior y guardaría ya las categorías ordenadas. Si no quiero hacerlo en el component did mount, disculpadme, por cualquier razón, lo puedo hacer directamente aquí antes del map. Puedo poner un sort, ¿vale? Y luego un map, ¿vale? ¿Vale? Y con el sort, que recordemos que le puedes pasar una función, esto lo haría ahí directamente. No me complicaría mucho la vida. Al final es programación funcional. El subcomponent update no está para eso, ¿vale? El subcomponent update está para decidir si voy a actualizar o no voy a actualizar. Entonces, en el component update lo podría hacer, sí, pero tendría que volver a pintar, ¿vale? O sea, ahora sí que le echamos un vistazo. O sea, lo normal sería, pues cuando me traigo las categorías 1, 2, pues esto, pues sort,
¿vale? ¿Vale? Algo así. Bueno, le vamos a dar el return true a component update, ¿vale? Que ahora ya me las ha ordenado. 2, 1. ¿Vale? Me las ha ordenado, evidentemente, por orden alfabético. ¿Vale? Entonces, evidentemente me las ha ordenado por orden alfabético. Esto no es fácil de entender. ¿Vale? Entonces, este me puede servir para eso. Vale. Component did update. Component did update es lo que ocurre cuando cambian las propiedades o cambia el estado. Yo aquí no quiero hacer nada. ¿Vale? No me voy a ir a por nada, y el component did update, una vez se ha actualizado, pues bueno, pues suficiente, ya me he traído las categorías. Pero pongamos que yo quisiese, yo qué sé. Es que tampoco se me... Ahora, en este componente tampoco tiene mucho sentido, pero que sepamos que está ahí, ¿vale? Que está el component did update. Vale, ¿qué es lo que ocurre? Que este sí que lo voy a usar mucho con los axios y demás para irme a por otras cosas cuando me cambia la categoría. ¿Qué es lo que me va a pasar en el chiste? En el chiste yo le voy a pasar una categoría, entonces le voy a pasar una categoría cuando me cambia la propiedad, perdona, ¿eh? Cuando me cambia la propiedad, sí que es muy clásico que aquí tengamos que actualizar cualquier elemento del estado, ¿vale? Irnos a por un nuevo chiste o cualquier cosa de esas. ¿Vale? Esto nos va a pasar, ¿vale? Cuando cambiamos una propiedad. Entonces lo que tendremos que comprobar es que sí ha cambiado la propiedad, por ejemplo, ¿vale? O si el estado sigue siendo el mismo, no sé, cualquier comprobación que queramos hacer para no entrar en un bucle infinito. El problema del component did update es que si yo le hago aquí, por ejemplo, vamos a hacerle una cosa, this set state, le cambio las categorías y le pongo la 1, la 2 y la 3. ¿Vale? Este es uno de los clásicos problemas de programación de React, unos casi clásicos errores. ¿Vale? Maximum update depth exceed. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha pasado? Que cuando un componente repetidamente hace llamadas a setState dentro del component will update o component did update. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Y gracias a Dios React limita el número, ¿vale? Para no tener loops infinitos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que yo he llamado a this set state aquí, ¿vale? Entonces, yo he pasado por esta parte, monto, dibujo, ¿vale? Construyo, dibujo, monto, ya está montado, ¿vale? Al dibujarse ya está montado, ya lo tengo en pantalla. Aquí he llamado a un set state, con lo cual me ha entrado aquí. Y entonces lo que hago es set state, entramos aquí, ¿vale? Su componente update true, ¿vale? Por lo tanto, renderizamos, pintamos y hacemos el component did update. El component did update hace un set state, ¿vale? Nos volvemos a ir aquí. Otra vez true, otra vez component did update. Bucle infinito, ¿vale? Entonces el this set state este no puede estar así, tan alegremente, ¿vale? No puede estar así tan alegremente, porque el set state hace que vuelva a renderizarse, ¿vale? Entonces siempre hay que ponerle alguna condición, que se la pondremos luego en los chistes, ¿vale? Entonces al set state aquí, si lo que queremos es cambiar el estado por alguna razón, ¿vale? Para que pinte otra cosa o cualquier cosa, sí que tenemos que ponerle una condición que sepamos que vaya a parar, ¿vale? O sea, por ejemplo, si lo que han cambiado son las propiedades, hace el set state. Entonces, como se supone que no van a cambiar las propiedades, al set state, y como la segunda vez, la primera vez cambian las propiedades, pongamos la primera vez cambian las propiedades, pinta, hace el component did update, decimos, ¿han cambiado la propiedad? Sí, hace el set state. Entonces volvemos por aquí, ¿vale? Pero volvemos por el set state. Pintamos. ¿Han cambiado las propiedades? No. Hemos entrado por un set state, por lo tanto no han cambiado las propiedades en la segunda iteración. Me paro, ¿vale? Entonces eso es una de las posibilidades, ¿vale? Bueno, eso es la hora de almorzar. Nos vemos a las 11:05, ¿vale? Vale. Vale, hasta ahora.
Vale,